Buenas tardes, soy la doctora Matorijano. Vamos a ver enfermedades hipertensivas del embarazo. Este es un tema muy importante porque la prevalencia es muy alta, es lo que vemos en las salas de urgencia y en todas las unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, los objetivos de dar un repaso a las enfermedades hipertensivas es que veamos cuál es la prevalencia, cuáles son los trastornos hipertensivos, cuál es la morbimortalidad materna neonatal, fisiopatología de la enfermedad, que si bien no es bien explicada, que aún se desconocen muchos de los cambios. Sabemos que hay un estrés oxidativo y que hay muchos cambios a nivel de marcadores bioquímicos muy importantes que llevan a un estado de inflamación sistémica. Establecer criterios diagnósticos, clínicos y bioquímicos en cada uno de los estados hipertensivos, creo que eso a veces es lo más difícil de establecer, cuando es una hipertensión gestacional, cuando es una preeclampsia, con criterios de severidad, en qué momento se evoluciona, una preeclampsia sobreagregada. A veces no tenemos claros cuáles son los criterios diagnósticos para hacerlo. Y conocer el seguimiento, el manejo posterior, ¿no? Durante y posterior. Entonces, la epidemiología complica hasta el 10% de los embarazos. Anteriormente había tablitas que te decían: estas mujeres son de factor de riesgo, que si es primípara, que si es nulípara, que si es madreañosa, que si es, etcétera. Actualmente es toda mujer embarazada tiene riesgo de preeclampsia, todas. Incluso Sibaí, que es un experto a nivel mundial en preeclampsia y en estados hipertensivos, maneja que el futuro de la obstetricia en cuanto a enfermedades hipertensivas es que, así como recibimos ácido fólico y fumarato ferroso, debemos de recibir aspirina. ¿Por qué? Porque no hay un tamizaje universal de voy y me hago esa prueba para ver cuál es el riesgo. O sea, sí los hay, porque son marcadores bioquímicos, son proteínas, pero son muy difíciles de reproducir. Usualmente son de investigación en los grandes centros, que aquí no lo vamos a poder realizar en nuestro medio. Entonces, se sugiere que prácticamente todas las mujeres embarazadas deben de recibir aspirina. O sea, la prevalencia del 4 al 6%. La prevalencia de la eclampsia, que actualmente nos estamos complicando, creo que lo estamos viendo más frecuentemente, es del 1.4%. Y bueno, dentro de las enfermedades hipertensivas, la mayoría se va a presentar posterior a la semana 34 y en un menor medida, del 10 al 20% menor de las semanas 34. Y bueno, se estima que es de 50.000 a 60.000 muertes maternas a nivel mundial. Entonces, pues esto es el impacto que tiene en cuanto a la morbimortalidad materna, y como vemos, tiene un amplio espectro, ¿sí? El 21% en cuanto a todas las demás, que son complicaciones puerperio, aborto, etc. Entonces, tiene una gran incidencia en toda la población mexicana. Esas son cifras del INPER. La fisiopatología es difícil de explicar en el sentido de que aún se desconoce, o sea, no sabemos exactamente cómo es que se lleva a cabo. Lo que sabemos que tiene mucho que ver con la remodelación de las arterias, de las arterias espirales, las cuales tienen que tener un medio de vasodilatación, que cuando no se logra, una vez que penetran dentro del miometrio, se crea estrés oxidativo, leucotrienos, citoquinas, células inflamatorias, se activa la línea de tromboxano, la vía de tromboxanos, y crean una reacción inflamatoria que crea que las resistencias periféricas vasculares hagan que ese endotelio, que ese vasito, en lugar de estar distendido, se contraiga, y entonces sube la presión y se elevan las presiones. Bueno, es lo que hablábamos de la vasodilatación y la vasoconstricción. En un embarazo normal, la túnica adventicia del vaso debe de estar permeable. Cuando tenemos estrés oxidativo, cuando tenemos leucotrienos, se crea la adventicia rígida y se pone un medio de vasoconstricción, ¿no? Y entonces, lo que mencionábamos, aumenta la elevación de la TA, de las resistencias periféricas. ¿Cómo lo medimos? Con métodos de impedancia, que aquí no hay, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo hacen en tercer nivel. Teoría de las vías urinarias placentarias. ¿Ustedes saben por qué damos aspirina? ¿Por qué damos aspirina, y que es el único medicamento o el único fármaco que ha demostrado que puede disminuir la incidencia o la prevalencia de preeclampsia, y si llegara a aparecer o llega a aparecer, que no sea tan grave? ¿Cómo actúa la aspirina para protegernos de una preeclampsia, o al menos que no sea tan severa?
No sabemos, bueno, más adelante la vamos a ver. Lo importante es que debemos de saber que a la semana 16 las pacientes con alto riesgo de preeclampsia deben de recibir aspirina. Se explica entre la primera y segunda oleada. ¿Qué es esto? Son las oleadas de implantación. Son cuando las arteriolas se forman, ¿sí? Se penetran y crean la implantación dentro del endometrio. Y bueno, y ocurren 2 oleadas, de las 6 a las 7 y de la 12 a la 13, la primera oleada, y de ahí de la 3 o 14 hasta la 18 a la 22. Es ese sangradito que te dice la paciente, es que yo estoy embarazada y entonces estuve manchadito como 2 o 3 gotitas y no era nada, no era una amenaza porque no hubo dolor, no hubo modificaciones cervicales, era la oleada trofoblástica. Sí, pues por eso es normal hasta cierto punto que la paciente te diga es que tuvo un manchadito de 2 o 3 gotitas. Bueno, pero ¿es el que asociamos con la implantación? Es el de implantación. Es esta, exactamente. Y bueno, factores de riesgo. Pacientes nulíparas, antecedente de preeclampsia, tienen 7 veces más riesgo, una paciente con preeclampsia, de padecerla nuevamente en este embarazo y más severa. Hipertensión arterial crónica, enfermedad renal crónica, alguna trombofilia, embarazos múltiples, pacientes que se sometieron a fertilización in vitro, pacientes con síndrome de fosfolípidos, diabetes mellitus, obesidad, con lupus y edad materna mayor de 40 años. ¿Por qué? No se sabe, pero las madres añosas tienen 3 veces más riesgo de hacer preeclampsia. Y el término de madre añosa ya casi no se utiliza, de hecho no se debe utilizar. Y bueno, el que más peso tiene es el antecedente de una enfermedad hipertensiva, 7 veces más, de 6.3 hasta 7 veces. Hay para hipertensión hasta 14 veces sobre el riesgo general poblacional. El tamizaje, pues el tamizaje es difícil, son factores de crecimiento endotelial, son flujometrías y son marcadores bioquímicos que la verdad no vamos a manejar en este medio porque no los existe. Hay el que más podríamos utilizar y que sería reproducible para todos nosotros sería la flujometría, la IP de la arteria uterina, ¿sí? Pero antes de la semana 20 o 22. Problema que obviamente necesitamos el training para hacerlo, pero realmente creo que es algo que todos podríamos realizar. Obviamente necesitaríamos en este medio todos contar con un ultrasonido Doppler y aparte saber los valores para poder realizar el tamizaje, que actualmente las sociedades de materno-fetal en México, que es la Sociedad de Querétaro, está implementando y próximamente va a haber un training, un fellow para que nosotros médicos, todos, obstetras, médicos generales, todos podamos hacer este tipo de flujometrías porque sería lo más accesible relativamente, porque sí tendríamos que tener el equipo, puede ser un equipo estándar 2D, pero sí tendríamos que tener el Doppler, ¿verdad? Todo lo demás, pues bueno, es algo que no vamos a realizar en medio de segundo nivel del Doppler de arteria uterina. Entonces, prevención con aspirina, la alteración en la producción de citoquinas específicas, disminución de apoptosis a nivel celular, también hepatocito. Esta tiene una acción sobre el hepatocito directo, por eso te protege tanto de preeclampsia como hasta síndrome HELLP, porque si recordarán la fisiopatología del síndrome HELLP es que se crean unos cúmulos de fibrinógeno dentro del hepatocito, que pueden llegar a apoptosis del hepatocito, necrosis, y son los que te dan el famoso hematoma supracapsular, ruptura hepática. O sea, es grave, es en agudo. Por eso hay daño hepático y elevación de transaminasas, por eso hay hemólisis. Entonces, lo que hace es que inhibe la activación de tromboxanoatos. Esa es la vía por la cual la aspirina actúa, porque es una de las vías que se activan cuando tenemos una enfermedad, una preeclampsia. Clasificación, esta es la clasificación, lo utilizamos del ACO, que es la Task Force de 2013, hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión con preeclampsia sobreagregada. La hipertensión crónica es antes de las 20 semanas, previa o después de las 20 semanas de gestación. Recordemos que todo antes de las 20 es preeclampsia sobreagregada. Después, hipertensión gestacional, preeclampsia y lo que quieras. ¿Sí? Hipertensión gestacional se inicia a las 20 semanas de embarazo o más y proteinuria. ¿De cuánto? ¿Menor a 300 o mayor a 300? Se hace una cuantificación de proteínas en horario de 24 horas y el valor de 300. Si tiene 300 es una gestación
Si tiene No, es una 300 es preeclampsia. una preeclampsia, exacto. Ese es el punto de corte. Eso es basiquísimo. El paciente puede tener 140-90. ¿Qué es? Hipertensión gestacional o preeclampsia. Hipertensión gestacional. Dependiendo de la proteína. Proteinuria. Demostrada proteinuria de 300 miligramos en una cuantificación de 24 horas. Preeclampsia. Preeclampsia. Sin proteinuria, si tenga 199, 299, Gestacional. hipertensión gestacional. Y bueno, hipertensión con preeclampsia subrogada. Aquellas pacientes que son hipertensas crónicas llegan descontroladas, ¿qué es? Esta hipertensa descontrolada ya tiene una preeclampsia sobreagregada. ¿Cómo hacemos el diferencial? Con también las. Sí, con la. Sí, proteinuria y con. Con una proteinuria pero mayor a 5 gramos. 500, exacto, a 5 gramos. ¿Sí? En esta clasificación no entran las diabéticas, por eso esa diabética es clínico. Una diabética más pregestacional, que son las que tienen daño microangiopático ya a nivel de los vasitos, endotelial, renal, o sea, pacientes que ya tienen una lesión Ya vascular tienen más riesgo y todo. y muchas veces renal, ya no entran en esta clasificación. ¿Sale? Pacientes con insuficiencia renal aguda tampoco entran en esta clasificación. Cuando no tenemos chance de hacerles la recolección o la cuantificación de proteínas en 24 horas, si hacemos, por ejemplo, en un ego rápido, ¿qué valor podemos tomar en cuenta? ¿30? 30 puede ser Una causado. crucecita, ¿no? Decía, media Hasta por práctica una I. clínica. Sí, y yo creo que en el ego es más difícil, es decir, clínica. Si tu paciente tiene 130-90, pero tiene datos de vasospasmo, no la vas a dejar como hipertensión gestacional. Lamentablemente aquí, sobre todo en nuestro medio, tenemos que ser más clínicos. No nos podemos ir tanto a... Es que la A lo guía bioquímico, dice... ¿no? Recordemos que tenemos algo que dentro de todo el conocimiento, que aquí, La clínica manda. tu intuición. Sobre todo cuando tú vas viendo muchos pacientes, esa paciente se va a complicar. Esa paciente se va a complicar y tienes que tomar decisiones médicas en ese momento, ¿no? De estabilizarla, etcétera, etcétera. Sí, las guías te sirven, o sea, nos tenemos que hablar de las guías para unificar criterios, pero también depende mucho la clínica de la paciente. Y más aquí, en los cuales nuestros laboratorios están retardados, o sea, tenemos que indagar más. Si sabemos que ya viene hipertensa, que tiene algún otro criterio de riesgo, bueno, pues le ponemos un poquito más de atención. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Alguna duda acá de la clasificación? No. Hipertensión gestacional. Bueno, pues es aquella hipertensión después de las 20 semanas, sin proteinuria, que puede continuar en el puerperio hipertensia y se cambia, por ejemplo, si la paciente se mantiene 6 semanas posteriores en el puerperio hipertensa, ya no es una preeclampsia. Es una hipertensión Es una crónica. hipertensión crónica, quedó hipertensa, porque a lo mejor ya tenía factores de riesgo o no estuvo bien controlada durante la gestación, o son pacientes que también, ni modos, ya nada más faltaba un poquito para que se Detonante, entrara un detonante. O 6 semanas de puerperio. 6 semanas, igual las diabéticas. Diabetes igual, se vuelven a citar a las 6 semanas con tu curva, si sigue diabetes, Ya, diabética. Se debe tomar TEA, la paciente sentada. Hay mucha controversia, se dice por los resistentes. Tú decías esperar los 5 minutos, sí. Y también lo ideal es que estén en bipedestación para eliminar y tener la disminución de las resistencias periféricas. La paciente, lo ideal es que tú tomes a la paciente parada, tu presión en ambos brazos, es lo ideal. Hipertensión, TEA igual a 140, de hecho es 140 y o 90. No necesitas tener los dos. Es 140 y o 90. Más proteinuria igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas. Es lo que deseamos. Es igual a preeclampsia. No hay mucho. Ok, ahora ya sé que tengo preeclampsia. ¿Ahora qué le buscan? Datos de severidad. Criterios de severidad. Aquí están los criterios de severidad. Este es de la COG. Esta también nos utilizamos. Vienen más extensos. Actualmente utilizamos las guías de la COG porque son más fáciles, son más universales, y en lugar de aprenderte todo esto, pues bueno, te aprendes estos 5 y ya. Bueno, sí. Entonces, una TA mayor a 160 y 110. Y o edema agudo pulmonar, alteraciones neurológicas, epigastralgia, plaquetas menor a 100.000, transaminasas mayor al doble y creatinina 1.1 o 1.2. Ahora, ya estos datos de epigastralgia y datos de vasospasmo en la última actualización ya no se utilizan. Se les llama una encefalopatía hipertensiva, punto. Ah, ok. Así es que, datos de vasospasmo. Bueno, ya no se usan los datos de vasospasmo, porque no está teniendo vasospasmos la paciente. Sí, es secundario, un edema generalizado, edema cerebral que puede tener datos de hiperreflexia, edema generalizado. Recordemos que para que haya un edema, si la paciente tiene edema en las piernitas,
es visceral. ¿Por qué? Porque se alteran las leyes de Starling y aparte es importante recalcar, todos estos datos que va a presentar la paciente son datos de una encefalopatía hipertensiva, tal cual. ¿Se ve? Bueno, hipertensión con preeclampsia subarrigada, lo que quedamos, estamos viendo que es una paciente que puede llegar con cifras elevadas, es decir, mi paciente es hipertensa desde 5 años, llega con 160, 110, obvio no es una hipertensión cualquiera, o se descontroló tantito. Ahí me veo obligada a internarla, hospitalizarla, tomarle su cuantificación y después de su cuantificación darle tratamiento, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, entonces haciendo alusión a lo que vimos anterior sobre los datos de encefalopatía hipertensiva, ¿lo correcto en nuestras notas tendría que ponerse así? Sin datos de encefalopatía hipertensiva. Sin datos de encefalopatía hipertensiva. Va a ser difícil el cambio porque ahora se utiliza así. Es un paper muy nuevo, realmente es la actualización 2019, pero es lo correcto. Recordemos que está muy bien saber los papers, está precioso saberse el último paper que salió ayer, pero más que nada aplicarlos, sabérselos, eso es lo importante. El paciente que está ahí con un cuadro de 160, 110, con inminencia de eclampsia, que tampoco ya se utiliza ahora, pero que sabemos que en cualquier momento ese paciente nos puede convulsionar, no le vamos a encefalopatía hipertensiva. Sí está hermoso, pero más que nada hay que aplicarle ¿qué? Su esquema SUS. Entonces eso es bien importante, ¿no? Bueno, el manejo. Aquí hay un poquito de discrepancia. Algunas guías norteamericanas e inglesas manejan que debemos iniciar tratamiento cuando la paciente tiene 150 a 100. O sea, ¿con cuánto doy tratamiento? ¿Con cuánto empiezo un antihipertensivo, una enfermedad hipertensiva en el embarazo? ¿Con cuánto? Aquí, 150 a 100. O 160 110, que es el que normalmente utilizamos. Sí, entonces, pero pues le empezamos a dar que tiene 140, 90, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esto es lo que marcan las guías. En consenso, las que nosotros utilizamos, 160 y o 110. Y en puerperio, 150, 100. Recordemos que toda enfermedad hipertensiva en el puerperio se agrava. A la paciente le irá mejor embarazada que si le dan el puerperio, incluyendo síndrome de HELP. El HELP en el embarazo le irá mejor que en el puerperio. El puerperio es grave. Manejo, pues son las guías norteamericanas, ¿no? Que te manejan que el labetalol, aquí no hay, olvidémoslo. Tenemos nifedipino, hidralacina y metildopa, que actualmente son los más utilizados. ¿Sabemos los esquemas y las dosis tope de hidralacina, alfa metildopa y nifedipino? No. ¿Hasta cuánto le puedo pasar? Pues hasta 120. El nifedipino, que es un beta bloqueador, 120 miligramos kilogramo día. Bueno, miligramos día, ¿no? Ya no le podemos pasar de ahí. O sea, tienen dosis tope. La metildopa está 3 gramos al día. No es 500 cada 6 horas, 500 cada 4 horas, no. 3 gramos, no más. Hidralacina, 10 miligramos, máximo 20 miligramos día. Si aquí ya no revierte, entonces, ¿qué pasamos? Iniciamos otro antihipertensivo. O sea, si con hidralacina no me baja mi TEA a mi paciente, yo sospecho algo más. Lo ideal es nifedipino y hidralacina. La metildopa es buena, pero el problema es que si tú tienes ya una paciente con alteraciones en enzimas hepáticas o disfunciones bilirrubinas o disfunción hepática, la metildopa puede ser un tanto engañosa porque tiende a elevar las transaminasas, ¿no? Y función hepática. Entonces, por eso se sugiere más y sabemos que es más seguro el nifedipino. Utilizamos mucho la metildopa porque fue el primero que se estudió a gran escala y el más seguro en el embarazo. Pero bueno, ahora ya el nifedipino sabemos que es uno también de los más seguros y el más utilizado. No sublingual. Si hubiera nifedipino sublingual, vendría nifedipino sublingual, por favor, no se lo pongan sublingual. Puede haber un desprendimiento de placenta, ¿sí? Aparte taquicardia, cefalea reflejo, o sea, grave. La paciente puede tener una hipotensión abrupta, se desprende la placenta y ya acabamos todo. Oye, pero sí es muy común. Sí. No. Bueno, que había mucha controversia entre el uso de nifedipino sublingual en una crisis hipertensiva e hidralacina. El nifedipino es renal-protector, no tiene tanto daño renal como lo pudiera sí tener hidralacina porque este está asociado a síndrome de lupus-like y a alteraciones renales, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con la hidralacina, por eso es la dosis máxima. Metas terapéuticas, depende del colegio, ¿sí? Depende de donde tú la quieras tomar.
En Canadá utilizan TA menor de 130 a 155, de 80 a 105. Porque tú le sigues dando. ¿Cuánto la tienes que bajar? ¿A 160? ¿A 90, 60? No, tampoco. ¿Sí? De hecho, esto es lo que te marcan. Sin comorbilidades, con comorbilidades, pues ya sabemos, con enfermedades crónico-degenerativas, 140 y 90, ¿sale? Y bueno, si es muy severa, bueno, menor a 160, 110 como mínimo. Hay pacientes que pueden llevar hipertensas crónicas muy difíciles de controlar. Las diabéticas tipo 1 son bien difíciles de controlar. Y a lo mejor la llevas a 150, 100 y ya date por bien servido, ¿no? Y realmente estás dentro de las metas, que sería una comorbilidad severa, ¿sí? La COC te maneja que en hipertensas crónicas 120 a 130 sobre 80 o 105 y estarás dentro de valores, ya dentro de metas terapéuticas. Y bueno, si es severa, menor a 110, 60, como ya hablamos. En la NICE, que es igual, guías norteamericanas, hipertensión crónica menor a 150, 100, enfermedades renales 140, 90, hipertensiones gestacionales menor a 150, 80, hasta 100, y severa menos de 159, 109. Esas son las metas. O sea, realmente no la tienes que dejar en 160 porque ya está controlada. Entre 130, 80 y 150, 100 todavía puedes decir está controlado. ¿Sí? Cuando hablan de estabilizar a la paciente, y dice, pues no, pues es que tiene 150, 100 todavía no está estable. Si tu paciente ya la estás impregnando, si tu paciente está hemolíticamente estable, si ya no tiene datos de hemólisis, ¿no? De una microangiopatía hemolítica, bueno, pues ya sabemos que va por buen lugar. Al menos ya está estabilizado. Y bueno, el manejo de crisis hipertensiva, pues es lo que ya manejábamos, ¿no? Es arriba de 160, 110. Debemos iniciar nifedipino, como ya lo hemos hablado, hidralazina, como lo hemos hablado. El otro es la betaglor. Y bueno, ¿qué pasa si no responde? Bueno, para empezar ya empiezo a sospechar otros diagnósticos, ¿verdad? No es normal que mi paciente a dosis tope, que yo ya le pase lo que ya hablamos, no jale. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué otros diagnósticos podríamos pensar? Tormenta hipertiroidea. Una tormenta tiroidea. ¿Qué más? Y es una urgencia obstétrica. Un feocromocitoma también te da un ataque. De hecho, está dentro de los diagnósticos diferenciales. Y ahí, bueno, ya vamos a utilizar el esmolol, nicardipino, nitroprusiato de sodio. Obviamente, eso ya valorado por un servicio de intensivista obstétrico y si no, de medicina interna o alguien que pueda hacer bien las escalas de los medicamentos, ¿verdad? El sulfato de magnesio, pues son los varios esquemas de impregnación que tenemos, los esquemas de impregnación con sulfato de magnesio. ¿Por qué impregnamos con sulfato de magnesio para evitar una eclampsia? O con datos de severidad. Cualquier dato de severidad de una preeclampsia está indicado un inicial de sulfato. Esquema SUSPA o cualquiera de los esquemas. Solo en pacientes con datos de severidad. De hecho, la paciente, por los datos de encefalopatía hipertensiva, ameritaba, aunque tiene 140, 100, 140, 99, sí, pero tenía cefalea, acúfonos, y entonces esos datos de encefalopatía hipertensiva. Porque te protege, ¿pero de qué te protege? ¿Cómo protege mi cerebro? ¿Por qué no convulsiona? ¿A dónde actúa el sulfato magnesio? En los receptores GABA. Se cree que los receptores GABA, aún todavía es muy incierto cómo trabaja el sulfato de magnesio, pero se ha investigado que algunos receptores GABA a nivel de cerebro pueden ser los que detonan que las membranas a nivel hematoencefálicas se mantengan estables y que no estén hiperexcitables para evitar una convulsión. Sí. Entonces los datos, pues como tú ya lo ves, tú marcaste el esquema de 4 miligramos, ¿no? De 4 gramos. 4 miligramos de impregnación. Puede ser a 2 horas, hay esquemas que te lo marcan en 1 hora, hay esquemas que te lo marcan en media, 20 minutos. en 20 minutos, ¿sí? Y mantenimiento por 24 horas. Lo ideal es que sea 1 gramo cada hora, por 24 horas, ¿no? Ahí esa valoración posterior a las cifras y pues, obviamente los hallazgos bioquímicos en el perfil toxémico. Resolución, pues si es una hipertensión crónica con sus perfiles biofísicos y de hecho después de la semana 36 debemos estar citando a la paciente 2-3 veces por semana si es necesario, haciendo flujometrías, valorando perfiles biofísicos y ver, y si llega a las 38-39 semanas, desembarazarla. ¿Cómo? Vía de resolución, vía vaginal. Aquí tendemos mucho a cesárea porque obviamente no tenemos los medios, ¿para qué? Para vigilancia intraparto.
No tenemos registro ecocardiográfico. No podemos garantizar que mi paciente pueda llevar un trabajo de parto normal. ¿Voy a poder tener mi bebé normal? ¿Sí o no? Bueno, pues para eso tienes que hacer los perfiles biofísicos y tienes que sacar flujometrías, no es tan fácil. Tienes que sacar el índice cerebroplacentario de uterina, cerebral media, y aún así, pues no sé si vaya a poder ser vaginal, ¿no? O sea, son muchos cambios maternos y fetales, muy dinámicos, como lo es el embarazo, como lo es un trabajo de parto, y siempre quedará a criterio médico. Entonces, si tenemos una hipertensión gestacional o una preeclampsia sin criterios de severidad, de 24 a la semana 33.4, expectante, y bueno, referirnos, si es necesario que nazca en esas semanas, pues una unidad que tenga cuidados intensivos neonatales. Menor a 37 semanas, un manejo expectante; mayor a 37, pues ver la vía de resolución. Pacientes con criterios de severidad, una preeclampsia con criterios de severidad, menor a 34 semanas, expectante versus conservador. Creo yo que ahí implica mucho el perfil vía ultrasonido, que no tenemos registro ecocardiográfico, que sería lo ideal, y cambios bioquímicos. Si tú ves que tus plaquetas te empiezan a bajar, es que obviamente no te vas a esperar. Si tú empiezas que tus transaminasas empiezan a subir, que tu bilirrubina indirecta empieza a subir, pues no te vas a esperar. Si ya hay deterioro bioquímico, no va a mejorar, eso es una regla. Siempre que empieza un deterioro bioquímico, se sigue a deteriorarse más todavía. Complicaciones: hipertensión severa de 10 a 15%, eclampsia del 0,2 a 0,5%, HELP del 1 al 2%, desprendimiento prematuro de placenta no muy certa, como ya nos tocó en una guardia que llegó desprendida la placenta, el útero de Cuvalier, y un producto óbito, claro, RCIU y óbito, ¿no? O sea, suceden muy frecuentemente. Y la hipertensión de 130, 90 en esa paciente con un útero de Cuvalier. El útero estaba prácticamente roto a la hora de ser necesario. Esta es la clasificación que es bien importante, ¿sí? El síndrome HELP fue descrito en 1982 y hay una controversia porque dice que fue una hematóloga mexicana muy prominente en el descubrimiento y la descripción de un síndrome HELP. Nada más que en su momento lo llamó síndrome de anemia hemolítico autoinmune microangiopática. Es decir, que había una anemia o hemólisis microangiopático, el nivel microangiopático. Ella lo descubrió en el 81, lo publica en el 82, pero como no lo pudo publicar en una revista internacional, lo publica en una mexicana, no tuvo el mismo peso. Y la misma revista donde ella quiso publicar, la Medical Journal, ese mismo año publica un tejano, el reporte, de hecho con 29 casos, y la hematóloga lo reportaba con 79 casos, pero le pone el acrónimo HELP, El tejano. entonces se hace el boom. ¿Qué acabamos de ver, no? Pero ya se había descrito. Entonces hay escuelas aquí en México, por ejemplo, en los centros grandes donde tienen intensivistas obstétricos, que reclaman, o sea, dicen, bueno, pues esto fue mexicano por científicos mexicanos, pero pues no se les tomó la importancia en su momento, ¿no? Y bueno, la clasificación que más utilizamos es esta. Para que tenga un síndrome de HELP debe cumplir con todos estos requisitos. El síndrome de HELP incompleto, por eso les pregunté cómo lo sabían la diagnóstico, es que tiene transaminasas elevadas o es que tiene esto elevado. El síndrome de HELP incompleto no existe. ¿O es? Tiene o no tiene HELP, como es tiene o no tiene preeclampsia. Es la clasificación antigua de preeclampsia leve, severa, moderada. No, o sea, tiene o no tiene preeclampsia. Toda preeclampsia se severa. ¿Sabes? Como todo HELP es malo, muy grave. Entonces, tiene o no tiene, punto. ¿Cómo sabemos? Bueno, la trombocitopenia. De hecho, la trombocitopenia menor a 100,000. Estos son los manejos de la guía Mississippi. Y esta es la antigua, que venía con síndrome completo e incompleto, que solo debes de tener 1 o 2 criterios de estos. Pero realmente, estos son los criterios, tiene o no tiene, ¿sí? Que son esquistocitos o esferocitos, que vemos que datos de hemólisis en el Flores. La deshidrogenasa láctica, mayor a 600. Bilirrubina indirecta mayor a 1.2 miligramos de cilitro. Elevación de enzimas hepáticas, ¿sí? Que pueden consistir en esta, o la ST y la LT o TGO, TGP, arriba de 70. ¿Sí? Trombocitopenia menor a 100,000.
debe de tener estos requisitos para que sea un síndrome HELP. Obviamente, si yo tengo 1 o 2, pues obviamente me pongo en alerta, ¿no? Sigue siendo una preeclampsia con criterios de severidad, sí, porque entra dentro de los criterios de severidad, pero no lo puedo llamar HELP. HELP es que tenga todo esto. Si tienes histocitos, no necesito esperarme 2 meses. Pero si no, pues obviamente esta parte no la voy a tener. Aquí está, ¿sabe? Esos son los criterios. Síndrome de HELP incompleto no existe. ¿Tiene o no tiene? Los diagnósticos diferenciales, pues bueno, el febromocitoma, que ya les habíamos dicho que es si la paciente no mejora, algo está pasando, enfermedades renales, lupus, glomerulonefritis, hígado graso, pancreatitis, trombocitopenia gestacional. Si yo ya manejé a mi paciente, me llegó un HELP, ya lo resolví, desembaracé a la paciente y la paciente sigue inestable hemodinámicamente, esa paciente no tiene HELP. Yo le tengo que buscar una cosa, como una trombocitopenia trombótica, idiopática, o puede ser inmune, o una trombocitopenia trombótica, que es la más grave, y yo la he visto y es muy, muy grave. La paciente quedó mal, o sea, con secuelas, quedó en estado vegetativo, porque se hemorizó toda. Esos pacientes están graves y no hay forma de saberlo porque es un diagnóstico autoinmune que se hace después. Tú la ves, son de hecho los grandes simuladores del HELP. La trombótica, la púrpura trombocitopénica trombótica y la púrpura trombocitopénica autoinmune. Entonces son las 2 grandes simuladores que obviamente si yo ya desembaracé a mi paciente tiende a mejorar, ¿verdad? No síndrome HELP, pero si esta paciente empeora en estado hemodinámico y bioquímico, esa paciente algo más. No me voy a casar con un solo diagnóstico. Bueno, son los diagnósticos diferenciales que ya hemos visto. Seguimiento, hipertensión crónica, ¿no? Que se esté tomando su diario de presiones, volver a citar a esas pacientes, siempre tener, si yo tuve una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, tengo que estarla citando en medio privado o medio particular, como ustedes quieran, pero estarla citando ¿para qué? Para un seguimiento, para ver si yo puedo ir reduciendo mi dosis de antihipertensivo o la voy a mantener así. Si puedo retirarlo, está bien. Pero si en semanas no puedo retirar el medicamento porque se descontrola, porque sigue hipertensa a pesar del manejo, esa paciente es hipertensa crónica. ¿Alguna preguntita hasta acá? Estos son algoritmos que están en las guías de práctica clínica como actual, ¿verdad? Pero creo que quedó claro en las explicaciones anteriores. No sé si tienen alguna duda o pregunta. De todas formas, creo que en la guía de práctica clínica no viene tan... No, recordemos que debemos de basarnos, por ejemplo, es que debemos de leer. Al final y al cabo creo que no nos podemos dejar guiar solo por una solo literatura. Somos médicos y tenemos un estudio crítico y un pensamiento crítico. Tenemos que leer de todo y tenemos que tener ese análisis autocrítico de toda la información que te llegue y emplear aquella información que tú sabes que y que puede ser reproducible. Es como estas guías todas extrañas de los marcadores, pues si no los puedo hacer, obvio no los voy a seguir. Y al final creo que es mucho la clínica, es mucho la intuición como médico que te da esta profesión que tú sabes que se va a complicar. O sea, no le estás viendo, se va a complicar. Y hacerle caso a eso, porque todos tenemos este sexto sentido de que un paciente está mal. Y si tiene algo mal, mejor la reviso. No vaya a ser que regrese muy grave o ya no regrese. Entonces sí es importante que lo que yo creo es eso. Tú dices, es que las guías de práctica clínica están viejísimas, llevamos 20 años de atraso. Las últimas actualizaciones son de los años 90. Sí, pero tú le pones allí internet, así como buscamos en Facebook, como buscamos en YouTube, te pones a ver cualquier actualización, ya hay cursos gratis en línea de lo que quieras, clases de colegiados, de todo, donde te dan la información. Solo necesitamos absorberla, hacer un análisis crítico de toda la información y aplicarlo a los pacientes. En general, no importa del medio donde tú lo tomes. Te metes a si.hub.tw y tienes todos los artículos, el paper último, cómo lo sacamos, es gratis. Hay páginas que te craquean los artículos y te los sueltan gratis. No se inicia publicado, está en el editor y ya te lo están dando. Por ejemplo, ese que le dije está en editor, lo de los esquemas pulmonares. Ni siquiera está publicado, porque fue hace unas semanas. Entonces, la información está.
hay que buscarla y hay que leer, que yo creo que eso es como que nos falta muchísimo. Más en México, somos analfabetas que sabemos leer y escribir, no leemos, no comprendemos lo que leemos. Toda esta información está ahí, solo tenemos que captarla, leerla, asimilarla y aplicarla. Y listo. Como todo en la ciencia, tiene un método. ¿De aquí alguna preguntita, alguna duda? Pues muchas gracias.